Hola, ¿qué tal? Yo soy Jonathan Lomelí, gracias por acompañarme en este espacio de perspectivas y te invito a que te quedes porque el día de hoy vamos a charlar con Felipe Ponce. Él es un editor independiente, fundador de Ediciones Arlequín y Página 6 y vamos a platicar sobre el mundo del libro, la lectura y la edición. Comenzamos Perspectivas. Felipe Ponce es sin duda un hombre de libros. Así lo demuestra su carrera por casi 3 décadas como editor independiente en Guadalajara y como fundador y codirector de Ediciones Arlequín y Página 6. En 2004, fue uno de los 17 becarios seleccionados de entre 200 postulantes al 4º curso de formación de editores iberoamericanos de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de asignaturas de corrección y diseño editorial en el Departamento de Letras de la UDG y en la Escuela de Edición de Lima, Perú. Recientemente, publicó su libro Letra Bastarda, edición independiente y Mundo del Libro en Guadalajara, 2015-2019, que compila cerca de 200 textos publicados en el diario NTR Guadalajara. En un mundo en donde la paciencia lectora escasea, ¿cuál es el papel y el futuro del libro? ¿Cómo han impactado las nuevas tecnologías en este sector? ¿Qué deudas tiene Guadalajara con el libro y la lectura? De esto y más, platicamos con Felipe Ponce. Muchas gracias por acompañarme en Perspectivas y también le agradezco que esté en este espacio a Felipe Ponce. Bienvenido, Felipe. Encantado. Pues, oye, me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Cuál fue el último libro que editaste o el libro que estás ahorita trabajando para editar? ¿Y de qué trata? Estoy trabajando en uno de psicología para una universidad del centro del país, un libro académico, 400 páginas, de muchísimos autores. Y recién la semana pasada terminé 2 libros de neurociencias y de psiquiatría. Ah, sí. ¿Y en qué consiste el trabajo que tú haces, por ejemplo, con un libro como este de psicología o de psiquiatría? Bueno, claro, la revisión del texto, la corrección ortotipográfica, gramatical y de estilo, que eso engloba, digamos, esos 3 aspectos, lo que comúnmente llamamos corrección. Sí. Que no haya faltas de ortografía, que se use perfectamente la tipografía y que no haya esos problemitas de estilo, redundancias, claro, mal uso de algunas frases hechas, etcétera, ¿no? Claro. ¿Cuánto te toma el proceso de revisar un libro como estos de 400 páginas, por ejemplo? No, bueno, lleva un buen número de días. En promedio, una persona 6, 7 horas hará bien revisadas unas 20 cuartillas al día. ¿Y tú tienes, supongo, correctores de estilo o lo haces tú a veces también? No, bueno, de pronto lo hago, pero sí, yo ya no leo tanto. Hay personas que trabajan conmigo que se encargan de esa labor. De esa labor. Oye, pues me da mucho gusto que estés aquí, Felipe. Gracias. Y a mí ¿cuántos años ya son en el mundo de la edición desde que fundaste Ediciones Arlequín o desde antes? ¿Qué has estado como en este ámbito? Desde antes. Arlequín apareció en 1994. Sin embargo, 2 años antes ya había hecho trabajos editoriales muy incipientes, digamos. Había hecho una revistita. En la prepa había estudiado algunas materias de edición, fíjate, de diseño editorial, muy ligeritas, en un adiestramiento cuya salida era ser auxiliar en comunicación, así se llamaba el adiestramiento, auxiliar en comunicación. Entonces ahí empecé un poquito, pero realmente el suelo nombrar como lo más fuerte, digamos, porque en el 94 con la salida de Arlequín, porque ya había toda una idea muy clara de lo que se quería hacer y digamos que sí, ese es mi punto de partida. Oye, ¿y qué imaginaste en 1994 cuando fundaste la editorial y qué te encontraste después al paso de los años? Bueno, lo que imaginaba en primer lugar al acomodar los libros en el librero, los que iban saliendo, es que quería no quedarme en 3 o 4, o sea, quería aumentar el número de libros. Eso evidentemente significaba que el proyecto iba a madurar y a crecer. Pues eso realmente lo tenía como muy, lo experimentaba al ver los libreros, los libros puestos en el librero
y quería que esa serie creciera lo más que pudiera. ¿Cuál fue el primer libro que editó Arlequín? Se llama Folios de Aguatinta, de Jaime Casillas, Ah, sí. que era en su momento un estudiante de letras y ahora es un crítico de arte. Ah, sí, ya no está en el catálogo, me imagino, disponible, ¿o sí? No está en el ¿No? catálogo. Hace muchos años. Oye, y en toda esta trayectoria de Ediciones Arlequín, ha habido, supongo, momentos buenos y momentos difíciles. ¿Hay algún momento en donde tú hayas dicho, hasta aquí llega? Sí, varias crisis. Realmente ¿No? la editorial siempre se ha transformado, es decir, hay un continuo cambio incesante, tanto en la forma de hacer la editorial, eso no me queda duda, es decir, siempre estamos reinventándonos, rehaciendo los procedimientos. Y lo mismo sucede en el medio editorial, en general, digamos a nivel macro, grande, lo que pasa en la industria, lo que pasa internacional o nacionalmente, es un continuo cambio y transformación. Y evidentemente nuestros procedimientos, a la manera de aprender, también estamos transformándonos día a día. Y bueno, y crisis muchas. Las económicas han sido particularmente inolvidables, la del 2000. De hecho, la del 94, el año del surgimiento de la editorial. Surgiste en medio de un colapso. Sí, claro, porque mira, el proyecto inicial, que era en su momento un germen de cooperativa, queríamos publicar 10 títulos en ese mismo año, uno cada mes. Ajá. Fue imposible, lo logramos al cabo de 2 años y medio, porque la mayoría nos quedamos sin trabajos, ¿no? Claro. Dejé de trabajar en lo que trabajaba. Y bueno, la del 99 fue... particularmente, no, en el 2000 hubo otra crisis, en 2009 otra, muy fuerte. Ahí sirvió para replantear todo el proyecto. Ya estaba con mi socia Elizabeth, en ese momento era o replanteamos todo en absoluto, revolcamos completamente la editorial y si funciona nos quedamos y si no funciona hasta aquí llegamos. Oye, ¿y qué significa o qué significó replantear la editorial? Bueno, mira, un cambio de sede, un cambio de imagen, un planteamiento distinto de cómo se manejaba la editorial. Más como corporativo, ¿no? ¿O qué? Bueno, mira, el cambio de la imagen fue muy importante porque íbamos arrastrando, digamos, un comienzo un poco, muy poco pensado, digamos, hacíamos las cosas bien, tenía una identidad clara la editorial, sin embargo, debía dar como el paso al siguiente nivel. Ajá. Es decir, ahí contratamos un despacho de diseñadores, nos hicieron un logo. Claro. Estuvimos ahí en mancuerna también trabajando, se hizo un logo nuevo, que es el vigente, se pensó en el diseño de la colección, ajá, o de las colecciones, realmente eran 2 colecciones, pero finalmente se ha impuesto una sola, que es esta imagen con estos libros coloridos que claro, se ven en las imágenes, y eso fue determinante en su momento. Entonces, esa apuesta por el cambio de sede, estábamos en el oriente de la ciudad, nos vinimos a la zona de Chapu en su momento, que era un hervidero, ahora es muy sanjuanera, sin ser despectivos, es decir, es mucha cantina, mucho barullo, sí, mucho ruido. En aquel entonces no, todavía conservaba ese incipiente espíritu cultureto que de pronto tuvo. Y fue, digamos, ese cambio fue positivo en todos los sentidos. La imagen redundó en que alcanzamos mayores lectores, pudimos alcanzar nuevos autores, es decir, otros autores que no teníamos en el radar se sumaban o nos preguntaban, oye, ¿cómo podemos publicar en Arlequín? Quisiera publicar en Arlequín. ¿Y de cuántos libros es el catálogo ahorita de Arlequín? 250 quizá. 250. Más o menos, sí. Es una barbaridad. Vivos en catálogo hay como 80, ajá, ¿vale? Y todo en papel y todo en electrónico y como unos 16 audiolibros. ¿Y es decir, el género es principalmente literatura o qué otros géneros hay? Es esencialmente literatura, pero nos interesan también aquello que no es no ficción, digamos, temas sociológicos, filosóficos, algunas cuestiones económicas incluso. Sí. Estamos por publicar, por ejemplo, un libro de Enrique Dussel, este filósofo argentino que vive en México hace muchísimos años, por ejemplo. Ajá. Ese es uno de los libros de no ficción. Vamos a publicar unas crónicas de José Luis Peixoto, este autor portugués tan conocido,
sobre un viaje que hizo a Corea del Norte, por ejemplo. ¿Vale? Oye, Felipe, ¿y cómo ustedes como editores independientes, cómo mides si tiene éxito o no tu catálogo o Claro. un libro, ¿no? Es decir, no creo que hagas encuestas, o ¿cómo pulsas eso? No, de manera muy, muy particular, digamos, con el trato, cuando se da, Ajá, con el trato con la gente, con los claro, lectores. lo que te... Además, ya dijiste, vamos a cumplir casi 30 años, entonces viejos lectores son fieles, sus hijos se vuelven lectores en algunos casos, Ah, sí. incluso ya han llegado gente con sus nietecillos, ¿no? Ah, Quizá no a comprar libros porque no están en edad de leerlos, pero llegan y presentan, mira, aquí yo leí muchos libros de esta editorial. claro. Eso lo tenemos bien constatado, por ejemplo, en la Feria del Libro, ¿no? Claro. Que es la máxima cita anual. Entonces, el éxito editorial no nos importa mucho. Es decir, a nosotros como editorial, como Arlequín, y creo que a muchas editoriales independientes están otros valores u otros objetivos, primero que un éxito comercial rotundo. Claro que todos lo buscamos, por supuesto, queremos vender, Sí, sin lugar a dudas, pero no es el motivo principal, porque si no estuviera haciendo otro tipo de libros. Oye, pero se necesita ganar dinero, digamos, ¿no? Es decir, Sí. ¿cómo equilibras el renunciar un poco a una visión totalmente comercial y la necesidad de sobrevivir? No, sí, yo lo equilibro justamente con el trabajo de servicios editoriales. Digo, Ay. desde siempre lo he ido combinando. Digamos Ay. que esa es mi forma de manutención para mí, para mi familia. Y la editorial se mantiene más o menos solita, o por lo menos yo suelo decir, nos da de comer 3 meses al año, nada más. 3 meses al año, ¿no? válgame. Página 6 sería los servicios editoriales, Sí, sí, ¿verdad? Por eso es exactamente. Ediciones Arlequín y Página 6. ¿Y qué tipo de servicios editoriales das en Página 6? Justo esos de corrección, ajá. edición, diseño. Es decir, puedo crear un libro de la nada, es decir, alguien llega con una idea, lo podemos escribir, ¿De veras? lo podemos redactar, sí. O sea, yo puedo llegar ahorita, oye, Felipe, ¿sabes qué? Hazme una historia de la vida de mis abuelos, ¿no? Sí. Y te la... Sí, sí, y puedes claro. hacer ese tipo de servicios. Sí, ¿Son por- muy comunes? ¿Es muy recurrente eso? Son recurrentes. Sí. Son recurrentes. No hay cada semana alguien pidiendo ese servicio, pero sí es Pero sí frecuente. son. Oye, Felipe, mira, estamos platicando un poco ahorita sobre el mundo de la edición y todo, pero a lo mejor la audiencia va a decir, bueno, pues los libros está bien, pero a ver qué papel tiene el editor en la cultura lectora de un país, ¿no? Qué tan importante es o no. Y me gustaría escuchar un fragmento del libro que referimos en la cápsula sobre, es un fragmento de Letra Bastarda, Va. el libro que publicaste, esta compilación de artículos, y que dé pie un poco a que sigamos conversando, ¿no? Vamos a escuchar Claro que ese pequeño fragmento. ¿Cuántos lectores abandonan la lectura de un libro por la mala elección tipográfica y de interlínea? ¿Los escasos márgenes, la pésima encuadernación y el descuido general? Muchas veces, quien deja el libro no sabe por qué y hasta asume la culpa. Felipe Ponce en Letra Bastarda. Bueno, la verdad es que me gustó mucho esta referencia porque cuando la leí dije, por supuesto, Sí. es culpa de muchos editores que yo haya dejado de leer muchos libros. Explícame un poco más a qué te refieres con esta cita que acabamos de compartir. Sí, Felipe. claro. Mira, el editor comanda un equipo editorial donde hay correctores, hay diseñadores y puede dirigir correctamente el buen diseño de un artículo tan importante como es un libro. Evitar, con la experiencia que puede lograr el editor con el paso de los años, además que es un gran lector, que de pronto haya libros formados, te voy a decir, voy a exagerar, pero no exagero realmente, con letra gótica. Sí. Hay gente que ha hecho libros con letra gótica, Ajá. ¿no? O con letras, Que es muy digamos, difícil de leer, ¿no? terrible, es terrible, ¿no? Claro. O con letras, digamos, tipo Arial, que son las palo seco, Sí. que de pronto tienen cierta idea de que se leen bien. Sí, se leen bien 3, 4, 5 palabras, pero no un conjunto de párrafos. Claro. Entonces, este tipo de reflexiones que son, digamos, y de normas, porque esto, digamos, hay estudios, bueno, son las que debe tomar en cuenta el editor para hacer una buena edición. Claro. Oye, ¿y cómo puede un lector distinguir una buena edición de una mala? Bueno, ¿O eso se percibe o cómo? sí se percibe y los sellos se van labrando cierta fama. Ujú.
Digamos que en este mundo, en el mundo profesional incluso, de las librerías de grandes metros cuadrados, hay también muchos libros malitos, mal diseñados. Bueno, es cosa de estar aguzando el ojo, estar comparando. Hay sellos que son muy respetables, habrá que ver por qué son, no solamente por la buena selección de sus autores, sino también porque toman con mucho cuidado aspectos como el papel, la tipografía y la impresión. Claro. Entonces, habrá otros sellos que descuidan todos esos aspectos, hacen libros muy baratos, muy económicos y a veces digamos, no puede estar relacionado, pero a veces generalmente los libros muy baratos tienen poca atención en aspectos esenciales para que ese libro pueda ser leído con propiedad. Es decir, muchas veces, pues a lo mejor la culpa no es, digamos, un buen libro, una buena edición puede también fomentar la lectura, ¿no? Es decir, que evitar el abandono del Totalmente, ¿no? Totalmente. Creo que si el libro una buena edición puede propiciar una relación muy distinta con el libro. ¿Sí? Y máxime si el libro de pronto puede ser un tanto árido o de pronto no lo leemos por voluntad o por gusto, sino que nos sentimos obligados a hacerlo, bueno. Y fíjate que en los artículos en el libro que publicaste en Letra Bastarda, me di cuenta que tenía ciertas opiniones sobre el libro electrónico, ¿no? Sí. En algún momento era como medio optimista, a veces era como menos optimista, pero en este momento, ¿qué opinas del futuro del libro electrónico y si puede o no ser sustituir al libro de papel? Sí, no, sustituir no. O sea, hay una coexistencia en este momento pues yo la veo agradable desde mi perspectiva. Y a mí me gustan mucho los libros electrónicos y creo que ofrecen muchísimas ventajas. Sí. Mira, máxime en nuestros países, en nuestro país, para no hablar de un territorio más grande, con tantos problemas, una geografía tan amplia, no hay librerías en muchas ciudades medias, pequeñitas, carecen por completo de distribución de libros, salvo los piratas que se ponen de vez en cuando en la plaza pública. Entonces, ese medio electrónico permite que aquellas personas que ya cuentan con un teléfono inteligente, que casi es la generalidad de la población adulta, puedan acceder a contenidos. Casi cada teléfono tiene una aplicación para lectura de libros. Es cosa de empezar a buscar. Y no es más cansado, digamos, en tu experiencia y lo que tú has conocido, no es, o sea, para el lector no es más cansado como lo digital, la vista, o sea, o es lo mismo. No es lo mismo, sí ofrece un poquito de cierta ligera resistencia, porque finalmente es una pantalla, pero bueno, el lector que ahonda en ese camino seguramente comprará después un lector especializado para libros electrónicos, que son los famosos lectores para libros electrónicos que tienen tinta opaca, electrónica, pero opaca. Que ayuda a la vista. Exacto, la pantalla no es reflejante. ¿Tú lees libros electrónicos? Sí, claro. Y los realizo y los hago y los leo. Sí. Y cuando tengo una necesidad, es lo primero que hago, comprarlo en electrónico. Sí, oye, Felipe, y hay unos datos ahorita que decías de las librerías muy interesantes también en tu libro Letra Bastarda. Hay una referencia que dices, en Guadalajara hay una librería por cada 100,000 habitantes. Sí. En Buenos Aires hay 25. De hecho, dices en tu libro, en la zona metropolitana de Guadalajara hay 50 librerías para 6 millones. En Tonalá no hay librerías. ¿Ha cambiado esa estadística? Yo creo que muy poco. Muy poco, ¿verdad? Sí hay librerías nuevas. Ya, por ejemplo, sé que en Tlaquepaque, en la calle de Río Nilo, donde teníamos las oficinas, hay una nueva librería de cadena. Pero en general... Pero, ¿sabes? Yo decía y reflexionaba que los libros, no es que estén ausentes, sí están los libros, y de hecho hay tiendas de libros no formales, o sea, son los tianguis. En los tianguis de segunda están en el piso, porque hay un comercio. No hay un comercio formal, es muy triste, y no hay librerías de barrio, que sería ideal. ¿Cómo sería una librería de barrio? A ver, descríbemela. Una librería, pues mira, como una peluquería o como un lugar, una cafetería. O incluso biblioteca, ¿no? Esas pequeñas que puedes ir o no. No exactamente, pero mira, esas librerías de barrio dan un servicio a la comunidad. Es decir, traen las novedades,
Las personas no requieren desplazarse a una plaza como sucede aquí en Guadalajara, Claro. que por antonomasia las librerías están en las plazas comerciales, ¿no? Sí. No, una librería que pueda funcionar aislada de ese segmento macroeconómico, ¿no? Que esté ofreciendo un servicio muy personalizado en un barrio, es una utopía. Sí. Incluso en las ciudades que tenían un ambiente tan maravilloso como este, es decir, muchas librerías de barrio están cerrando, o sea, estoy hablando de Barcelona, el caso español es paradójico. En otros países como Francia o Alemania se han empecinado en que subsistan a toda costa, ¿no? Oye, Felipe, ¿y de qué depende que sea un país más lector que otro, no? Hay algunos datos, pues me parece interesantes de las últimas encuestas del INEGI. Decía que en México leemos en promedio 3.4 libros al año. Dice, en países como Francia o Canadá la población lee hasta 17 libros al año. ¿Eso a qué obedece la enorme diferencia? Pues es que hay muchas, es multifactorial, en cierto modo es también la accesibilidad a los libros, Que sean también sí, claro, hablábamos de ese tipo de librerías que aquí pues, realmente no existen. Otra que cuestiones culturales, o sea, los libros para nosotros muchas veces son simplemente un artículo que necesitamos para estudiar, nunca está relacionado con el autoconocimiento, con el placer mismo de la lectura. Sí. No tenemos una educación en casa ni en la escuela que fomente este tipo de actitudes de manera generalizada. Entonces hay una poca valoración del objeto, ¿sí? El tema del precio, bueno, es un factor a considerar, no creo que sea fundamental. Luego, hay políticas públicas que no ayudan en absoluto. Había una red, o hay una red de bibliotecas, pero casi la menciono en pasado porque es como si no existiera, ¿no? Sí, claro. Digamos, está abandonada, no tiene ninguna vinculación social, y eso no solamente pasa en Jalisco, pasa en todo el país. Son 7,000 bibliotecas que podemos decir que es casi un desierto, un gulag, ¿no? Claro, que están prácticamente abandonadas. Oye, Felipe, y en ese sentido, tú en tu experiencia, ¿cómo se forma un lector? ¿De qué manera se puede llegar a ser lector dentro de un núcleo familiar o cómo se fomenta esa actividad? El ejemplo y el diálogo. Digo, sí, hay que fomentar leyendo y dialogando. Me parece importantísimo el hecho de compartir las lecturas, de dialogar en familia, dialogar con los amigos, con los maestros. Creo que el tema de la conversación y del diálogo pareciera que no, pero es algo que nos hace falta. Sobre todo un diálogo, no sé qué adjetivo poner, no iba a decir razonado, pero no así, sino un diálogo franco, ¿no? Porque de pronto no tenemos oportunidad de establecer esos puentes con las demás personas, incluso en los propios grupos escolares. ¿O clubes de lectura? ¿Hay clubes de lectura? Sí, hay muchos clubes de lectura, cada vez debe haber más, por supuesto, claro, muchísimos más. Eso también fomenta mucho el compartir, ¿no? A ver, descríbeme tu hábito lector, ¿cómo es? ¿Cuánto lees? ¿Qué lees? ¿Cómo te ordenas? ¿O es un...? Es un completo desastre, porque estoy leyendo libros que estoy trabajando, en los cuales estoy trabajando, y luego tengo mis libros fetiche, con aquellos que estoy releyendo durante muchos años, o que vuelvo a ellos. No sé, los libros, por ejemplo, que necesito para mis clases, no los puedo leer de corrido. Por ejemplo, los libros de Jorge de Buen, de Martínez de Sousa, que me sirven como referentes para mi propio trabajo. O de pronto libros de literatura que de pronto, no sé, tengo fascinación por cierto autor y empiezo a comprar todo y no acabo de leerlos nunca. Otros que sí los leo, no sé. Juan Marcé es uno de los autores que siempre me han gustado y bueno, he picoteado por ahí algunas cosas, recién terminó una novelita. Sí, ¿ahorita qué estás leyendo? De literatura creo que nada. Como por placer así, ahorita nada de... En este momento, puro trabajo. La verdad, 2023 ha sido un tanto... ¿No te da a veces remordimiento de decir, bueno, pues tengo que ser un buen editor y tendría que leer más literatura o eso no lo vives? No, porque, digamos, creo que tengo armas suficientes, digamos, y tengo ya un bagaje que todavía creo que funciona. Es decir, claro que yo tengo 50 años, entonces habrá un momento en el que me voy a quedar totalmente fuera de la jugada, pero pienso que todavía no.
evidentemente me llegan novedades y estoy leyendo las cosas que me seducen, sobre todo en Arlequín, ahí está el lado más literario, o sea, me llegan cada cierto tiempo y cada día llega alguna cosa, no exagero. Propuesta, sí. Sí, propuestas. 99 son rechazadas prácticamente, te lo digo así, y una o dos sí se pueden contemplar como publicables. Cuando leo ese tipo de literatura que me fascina, allí la que sí queremos publicar en la editorial, bueno, pues me siento muy bien. Ahí también cubro esa dosis de literatura que necesito, es la que voy a publicar y con la que quiero compartir. A los lectores, ¿no? Oye, Felipe, ¿te parece? Vamos a un breve corte y regresamos para seguir platicando un poco sobre el oficio de editor, pero ya inserto en el mercado, ¿no? Sí. Y con todo lo que implica el trabajo de la edición, distribución, comercialización de los libros. Vamos a un breve corte y regresamos con más con Felipe Ponce en Perspectivas. A fin de cuentas, editar libros es una profesión, no como publicar, que es más como un negocio. Alguien que publica libros, sin importar qué tan bueno sea, es meramente un hombre de negocios. Pero alguien que edita libros tiene una profesión, como un doctor, un abogado, un ingeniero, un maestro. Y como todas las profesiones más nobles, la edición es también un arte, si se hace bien, y un misterio. Michael Korda. Bueno, a ver, Felipe, me gustaría preguntarte. Acabamos de ver escuchar esta cita, ¿no? ¿Qué es ser un editor independiente? ¿Independiente de qué? Ya, independiente probablemente del capital, de las instituciones. Capital, del negocio. Del negocio grande. Ajá. Sí, mira, el adjetivo sí me parece pertinente, yo me lo pongo sin problemas, porque sí somos independientes de los consorcios internacionales, esos conglomerados de muchísimas editoriales y muchas empresas que de pronto tienen un piecito en cuestiones armamentistas, en hoteles y de pronto mis editoriales, medios de comunicación y editoriales, ¿no? No, bueno, no somos eso. Que son los grandes sellos que vemos en la librería. Grupo Lagardère, francés, ahí tiene muchos problemitos con esos aspectos, ¿no? Sí. Que producen pistolas y producen libros al mismo tiempo. Entonces, bueno, no somos de esos, no somos de ahí. No somos religiosos, es decir, no publicamos por una consigna, una fe ni nada. No pertenecemos a una universidad o a algún grupo educativo, no somos de gobierno, por eso somos independientes, es decir, ciudadanos comunes con un interés muy particular y una vocación por compartir textos literarios y bueno, pretendemos venderlos. Claro. Casi como el que hace gelatinas o cualquier otra cosa. Y en ese sentido, Felipe, tú como editor independiente, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de dificultades enfrenta un editor independiente y qué tipo de ventajas tiene? Ya. Bueno, la ventaja principal es que nadie nos dicta que vamos a publicar. ¿Y a ellos, por ejemplo, a estos grupos, a quién les dicta? No, les dicta, bueno, su mesa de accionistas, porque bolsillo. quieren rentabilidad. Entonces vamos a publicar lo que sea rentable, ¿sí? Digamos, libros de relojes de sol no vamos a hacer en esta temporada ni en los siguientes 50 años. Claro. Vamos a hacer cuestiones que sean, no sé, inmediatas, no sé, lo de moda, vamos a empezar a hablar de temas... ¿Qué vende ahorita en el mercado editorial? ¿Qué está de moda que dicen, esto es una papa caliente? Quizá ahora todo el tema nipón, todo lo japonés, todo lo relacionado con la manga, lo coreano, o sea, hay una vertiente muy oriental ahora en que, mira, acabo de leer una nota en España de un editor, una declaración, dice, todo lo que sea japonés vende, y yo he vendido, todo lo que he publicado ha vendido. Sí. Mangas, novelas. Ya me dio vergüenza porque estoy leyendo yo un libro que se llama Goodbye Things, ¿no? De un japonés justamente que habla sobre cómo ser minimalista. Bueno, está bien, pero digamos, hay un universo de temáticas, ¿no? Esto yo creo que está tirando más hacia lo juvenil. Claro.
¿no? Y es lo que claro. lo que está vendiendo ahora, este tipo de novelas. Sí. Todo también lo coreano, con estas... Oye, y en ese sentido, a ver, ¿la edición puede ser un negocio? ¿Sí es un negocio? Sí, claro. ¿Sí? ¿Y puede ser un arte? También se puede conjugar, sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo puede llegar a ser un arte? ¿Qué características debe tener? No, yo siempre he dicho que estamos dos pies, una en la economía y otra en la cultura, el arte. Ahí se monta la editorial, ahí se para uno. Bueno, al arte, bueno, hacer las cosas con la mayor precisión, corrección y gusto posibles. Y de hecho yo no soy, para nada me considero esteta o muy perfeccionista en un sentido minimalista, no. Quiero que mis libros sean más atractivos, no al amplio público, pero sí a cierto sector, entonces pienso en ellos. Y quiero hacerlo de la mejor manera. En ese sentido nos vinculamos más a lograr pues un diseño y un libro lo más cercano a mi idea ideal posible. ¿Cuál es un título que, digo, seguramente te sientes orgulloso de mucho, pero uno que te sientas orgulloso y digas, este es un buen libro que hicimos, me costó, o cuál es por esta historia que pudieras compartirme? No, hay muchos. Mira, pero cada uno tiene Luego una se historia. van a sentir los autores, ¿eh? No, cada uno tiene una historia, pero mira, libros bien lindos y muy conmovedores y que logran una conexión muy especial con el público son los que hemos publicado del portugués José Luis Peixoto. Digamos, él establece también una gran conexión con los lectores y yo me siento muy privilegiado que a través de nuestra editorial demos a conocer esas obras en México. ¿Sí? Oye, a ver, si quisieras hacerle un regalo así, 3 libros de Arlequín a alguien que estimas o quieras mucho, ¿cuáles serían los 3 títulos que le regalarías? Bueno, de los recientes, mira, pondría una novela, esa Libro, de José Luis Peixoto, El Teología de las Pequeñas Cosas, de Lupita Morfín, que acabamos de publicar. De poesía, ¿verdad? De poesía, porque es muy entrañable. Sí. Y también el libro es una novedad, Cenotafios, de José Luis Gómez Lobo, porque habla de la realidad de que vivimos en esta sociedad, al igual que el de Lupita. Sí. Pues mira, los desaparecidos, las muertes en la urbe, sí, ¿no? Todo aquello, pero de una manera, mira, la literatura te revela de pronto, no te da cuenta de la realidad, pero te revela otros aspectos, ciertas capas de la realidad que ahí están subyaciendo y logran conmoverte, ¿no? Entonces claro, me encanta eso. Oye, ¿qué tienes ahí contigo de no, pues ¿qué libros te trajiste? Me traje este fetiche que es el de los relojes de sol, porque me encantó, yo lo compré hace 20 años en Barcelona. Historia y trazado de los relojes de sol, ¿y es un manual o de qué habla? Sí, es la historia de los relojes de sol y al mismo tiempo un manual para poder hacer tu reloj de sol en tu casa. ¿Quién editó ese libro, donde quieras. Una editorial que se llama Millá, de Barcelona, que conocí la sede. Yo no sé si todavía siga, pero conocí la sede en la calle San Pau, en el Raval, una zona ruda de Barcelona, y me gustó. Eso lo hizo una editorial independiente, Lo hizo una editorial independiente, al igual que un diccionario del mundo de términos relacionados con el mundo del libro. Es decir, compré de Emily Heroles, un maravilloso diccionario que me ha servido muchísimo para mi propia formación y para compartir con los demás. Y este libro de relojes de sol, que espero en algún momento poder realizar alguno. Es decir, son este tipo de libros, bien, para un editor comercial, de pronto, libros de poemas como los de Guadalupe, Morfín, no son para nada comerciales, ¿no? Porque hablan de aspectos que, pues no lo sé, de pronto no. ¿Y cuántos editores independientes hay, por ejemplo, en Jalisco, en México? Hay muchos, mira, en México habrá más de una centena. En Jalisco tenemos un gremio de editores independientes, nos juntamos 7 editores independientes de probadísima trayectoria de más de 20 años, que es Mantis Editores, Impronta, Salto Mortal, Paraíso Perdido, Petra Editores, Literalia y Arlequín. Oye, y tú me comentabas hace un momento que combinas los servicios editoriales con la editorial para poder sobrevivir. ¿Todos tienen ese modelo o qué otros modelos utilizan para sobrevivir? No, mira, que algunos no tienen ese modelo. Exactamente así no, lo combinan de alguna manera o solamente se dedican a su propia editorial con algunas otras, digamos, algunos colegas
ven en las coediciones con algunas instancias públicas una salida muy viable. Sí. ¿Qué es una Sí. coedición con una instancia pública? Hacer a veces una entidad gubernamental tiene necesidad de publicar y no lo hace por cuenta propia y busca un editor con el cual hacer mancuerna. Y tienen los 2 sellos. Van los 2 sellos, esa es una coedición y lo lanzan al mercado. Entonces, la institución se beneficia del poder que tiene la pequeña editorial para darle una difusión muy amplia a esos materiales. Oye, ¿y qué tan difícil es distribuir un libro para una pequeña editorial? Ahora es muy complicado realmente porque, mira, Jonathan, parte de la dominación del mercado por estos monopolios ha hecho que ellos tienen sus propios canales de distribución propios y no han dejado que sobreviva alguna distribuidora independiente o privada, ¿sí? Es decir, te puedo decir con toda certeza, no hay distribuidoras privadas independientes en el país. Entonces, cada editor se las tiene que arreglar por su cuenta. ¿Qué significaría tener una distribuidora y cómo los distribuyen ustedes? ¿Cómo hacen para llegar a una distribuidora es el enlace justamente entre el editor y las librerías. Es una empresa que llega y te dice, a ver, sí, te voy a llevar a todas las librerías del país. Exactamente. Y agarra un camión, los sube los libros y los pone en cada librería. Pero para lograr ese cometido, que es ambiciosísimo de ponerte en todas las librerías del país, tiene que gastar mucho, mucha gasolina, es mucho transporte, mucha logística y hace el negocio prácticamente inviable porque en principio las editoriales independientes están atomizadas, tienen catálogos pequeños, aunque están continuamente publicando, pero no se pueden comparar con una producción mayúscula o mayor de los consorcios, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿en dónde encuentro los libros de Arlequín? Bueno, pues en algunas... Yo sí los veo en las librerías normales, sí. En librerías locales, aquí lo hacemos por cuenta propia. O sea, tú lo llevas el libro a lo Gonville, llevamos, a Gandhi. Sí, claro. No a cada librería. Bueno, Gonville, por ejemplo, tiene una central, Una ¿no? central, sí, claro. Pero sí, por ejemplo, en Impronta, que es una gran librería independiente, allí vamos y dejamos los libros, que es una relación de, pues prácticamente de hermandad. La librería Lopa también, la librería Carlos Fuentes, que es una librería maravillosa que nos enorgullece muchísimo. Bueno, ahí dejamos los libros y la librería se encarga, por ejemplo, de llevarlos, que en la Feria del Libro de Guatemala que acaba de pasar, ahí estuvieron los libros de Arlequín. Oye, y ese problema de la distribución para darles un poco, democratizar un poco, tú utilizas un término que me gusta mucho en tu libro que se llama bibliodiversidad, ¿no? Sí. Para democratizar eso la ley de fomento al libro y la lectura no lo atiende, ¿se necesita una norma o cómo se podría resolver eso? La ley, a ver, estatalmente no hay una ley vinculante para nada, no existe. ¿Sería ideal tenerla? Sí, hay otros estados de la República. Tienen su propia ley. Claro, tienen una propia ley que incentiva los productos locales y que garantiza que estas empresas puedan subsistir y sean objeto de atención. En el país hay una ley federal del libro, pero es prácticamente letra muerta porque no hay reglamento que sancione violaciones diarias, por ejemplo, de la ley del precio fijo. ¿Vale? Hay una ley que incluso se impulsó desde abajo, desde las editoriales independientes y que costó mucho. 2008 me acuerdo, ¿no? 2009 por ahí. Sí, ¿no? sí, que generó mucho debate. ¿Y en qué consiste el precio único, el precio fijo? Que se respete el precio que fija el editor de su mercancía en el territorio nacional y que no haya descuentos falsos con tal de ganar clientela. Es decir, quiere decir que una librería de cadena muy afincada y tiene una librería pequeñita enfrente, en este ideal ambas deberían vender el libro al mismo precio, lo cual no sucede. La librería pequeñita lo vende al precio del editor y la librería grande le hace un descuento irracional. Este descuento irracional dirás tú, pero pues qué bien que le hagan descuento a la gente. Bueno, sí, pero no. O sea, es un descuento que no lo hace la editorial, es trasladado. Cuando yo comencé, los descuentos, el descuento es la participación o el porcentaje que se queda en la librería. Eran de alrededor del 30-35%. Del costo. Del precio de venta al libro.
ahora vamos al 40 o al 45. ¿Qué ha pasado en la práctica? Se ha trasladado el descuento, no es un descuento real, es una merma a los ingresos de los editores. Claro. Oye, y a ver, en esa distribución del 100%, dices, el 40, 45 se lo queda a la librería. ¿Qué porcentaje cuesta hacer el libro? Un 30%. 30. O sea, ahí ya tienes el 70%, sí. ¿no? ¿Y el otro resto en qué se distribuye? El autor, el 10%. El 10% y la librería, ¿y el editor, el 20%? El 10, editor, 20? pues le queda el 30%. Y en ese 30% debe amortizar todos los gastos que fueron necesarios para el libro y tener una ganancia, lo cual nunca sucede. Ahí no veo el negocio. No hay negocio. No veo viable el negocio. ¿Cómo ha subsistido 30 años? Sí, por eso te digo que no es un negocio boyante, viable, como vender cualquier otro producto de necesidad inmediata. Claro. Pero digo, a mí me mueve más un placer cultural de compartir las cosas que otra cosa. O sea, no soy un mártir porque además tengo familia y no, bueno, pues digamos que siempre estamos un poquito ahí con problemas, pero no es una cuestión que tampoco estoy, ni tengo herencia como para estar dando dinero, o sea, claro. Pero es algo que me gusta y que procuro hacer sin que sangre tanto nuestros ingresos. Oye, Felipe, y en ese sentido, por ejemplo, en este mundo digital, ¿no? Es muy común ya también la piratería, ¿no? Sí. Digamos, ¿tú qué opinas de ese fenómeno y cómo se ha transformado de cuando fundaste la editorial y a estas fechas? Sí, yo ahí soy un tantito conservador, pero en un buen sentido, es decir... porque hay quien dice que circulen los libros, ¿no? No pienso que sea por ahí viable, o sea, porque finalmente el trabajo no es recompensado, o sea, a ver, que circule la leche que venden en el Oxxo, o sea, no puede ser así, es un producto finalmente, no puede circular nada así, nada gratis. ¿Y por qué piensan que el conocimiento o la redacción simplemente de algo deba ser gratuito? No. Sí. Digo, esto incluso ahora con el chat de inteligencia artificial todo se vuelve un poquito más problemático. Sí. Pero no, soy de la idea de distribuir electrónicamente y de que todo tenga sus candados ordinarios y de que las personas compren. O sea, me parece que el libro debe ser, sí, barato, accesible y todo, pero debe ser objeto de compra como todas las cosas en el mundo. ¿Qué es lo que encarece tanto el libro? O sea, yo la otra vez fui aquí a la librería Carlos Fuentes, digo, un libro que me encantó, pues estaban 600 pesos, Felipe. Bueno, pues porque es un libro importado, Jonathan. La distribución, o sí. sea, eso es lo que puede impactar. Sí, bueno, y que lo produjeron en una sociedad con otra calidad de vida, otra moneda, otra economía, que claro, no sé, 5 euros o 10 euros para una persona, por ejemplo, en Europa, bueno, pues es, no sé, casi la propina. Claro. Y acá no, acá es una comida. Claro, sí. es toda la diferencia. Oye, Felipe, y de estos temas que hemos estado platicando, los planteas en Letra Bastarda, tu libro. Sí. ¿No? Cuéntame un poco más en qué consiste el libro, para que la audiencia un poco lo conozca. ¿Qué es Letra Bastarda? Sí, bueno, la verdad es que, como ves, siempre ando preguntándome cosas y tratando de buscar respuestas y siempre estoy un tanto insatisfecho. No me gustan el orden de cosas como está, o trato de entender cómo es. Y es un poco el planteamiento que quise hacer en estas colaboraciones que fueron apareciendo en el diario NTR de 2015 a 2019 y que ahora reuní en este libro que se llama Letra Bastarda. Y bueno, ahí hice un poco mis preguntas de pues, políticas públicas, aspectos variados del oficio editorial, incluso un poco de retrospectiva hacia mi propia persona y entender también como unos procesos también de autorreconocimiento, bueno, por qué motivaciones o situaciones vinculadas al libro o mi propia experiencia y trayectoria, claro. ¿no? Entonces creo que ofrece esa posibilidad de que otros se enteren de lo que he vivido, he pasado, no como nada ejemplar, sino como simplemente un ejercicio de estarse cuestionando y estar haciendo esas tareas. Oye, me llamó la atención, algunos de los artículos, digamos, tienen sentido del humor, cuentan anécdotas personales, hacen un recorrido, haces corajes con los funcionarios públicos, veces, ¿no? Sí. Y me llamó la atención allí una crítica que haces muy puntual. Yo ahorita podría decir, bueno,
para que haya lectores en México, vamos a regalar libros, ¿no? Y esa es una política, digamos, de libro y cultural muy, muy común en las dependencias públicas, ¿no? Sí, Yo terrible. pues, pienso o pensaría que regalar un libro es algo bueno. No, intrínsecamente pareciera que sí, pero no lo es, ¿Por porque qué? ayuda a desvalorar el objeto, me parece. Realmente lo regalado no se aprecia, Jonathan. Esto es hasta de sentido común. Entonces, te lo regalan, lo echas a la basura. Y pasa lo mismo con un libro. Bueno, te pueden regalar un dulce, una paleta, un volante, cualquier cosa. Pasa lo mismo con el libro. Realmente hay pocas personas. Deberíamos pensar en quien es el recipientario de eso. Nunca pensamos en la persona que lo va a recibir. Y es lo primero que debe hacer un editor y una persona que esté vinculada a ese objeto para regalarlo. Debemos pensar en el otro. Claro. Y nunca se piensa en el otro. Entonces pienso que ayuda no a promover la lectura, ayuda a desvalorar eso. Y además, mira, hay otro aspecto, la solicitud de donaciones, que también está muy en boga. Vamos a donar libros para surtir una biblioteca. ¿Cómo estamos surtiendo una biblioteca con puros libros viejos, desastrados, rayados, mugrosos, ¿no? Sí. Deberíamos pensar en hacer políticas públicas que incentiven la compra de libros nuevos, ¿no? Claro. Y de actualizados, ¿no? Oye, Felipe, ¿y sí. ¿Cuál sería o sea, si tú pudieras hacer ahorita implementar alguna estrategia de fomento al libro y la lectura, ¿no? ¿Tú qué harías? ¿O qué has visto que funcione? No, haría muchas cosas. Devolverle la vida a las bibliotecas públicas, en cierto sentido, es una labor tremenda, pero hay que realizarla. Claro. Entrar de lleno el tema de las tecnologías, suscribir a las personas, no solamente a una plataforma, un montón de plataformas, darle acceso a esos contenidos a las personas de manera gratuita. Claro que no es, sí gratuita para el usuario, pero alguien la va a pagar, bueno, que la pague la institución pública con nuestros impuestos, definitivamente. Empezar a poner mucha atención en lo que existe, porque sé que hay, por ejemplo, en el SECA, algunos aspectos, o en la ley estatal de cultura, algunas comisiones que realmente nunca han operado desde el comienzo, ¿no? Hacer que existan, ¿no? No patrimonializar todo lo relacionado con los libros desde las instituciones públicas, ¿sabes? ¿Qué sería patrimonializar? Bueno, pues que las instancias públicas quieren jugar al editor, pero no pueden. Ya. Es decir, ayuntamiento, yo voy a hacer mis libritos, Secretaría de Cultura, hago mis libritos, SECA, hago mis libritos y lanzo mis colecciones, solitos, ¿eh? Sí. Es decir, y no pueden ¿qué hacer? No pueden vender y no pueden distribuir. ¿Por qué no hacen convenios con los privados? Claro. En otros ámbitos de la cultura hay unos convenios maravillosos. ¿O un solo organismo descentralizado que se pudiera encargar de todo eso o no es funcional? Yo lo veo poco viable, ¿sí? Ese organismo centralizado. No creo que funcione mucho. Pero sí, y repensar todo lo... Mira, en el mundo del libro, visto desde las instituciones, me parece que no se ha repensado nada desde hace 30 años por lo menos. Yo sigo viendo las mismas inercias, incluso con las personas mucho más jóvenes, ¿no? Sigo, no comprenden, no ahondan y no cambian, no reflexionan. Claro. Oye, hay un término que me gustó y que me gustó en tu libro y que deseo que expliques a la audiencia. ¿Qué es dar el samborzazo? Es esa pretensión vana, vacua de algunos autores de ser famosos en una cadena como Sanborns. Y que pues su libro sea atendido y leído. O sea, que sea visto, ahí, ¿no? Que se muestre, ¿sí? Bueno, la anécdota que conté allí era justamente el deseo de un autor de que él no quería dar el samborzazo ni siquiera comercialmente, era el samborzazo para su mamá. Claro, ¿no? Tenía un problema ahí edípico y quería invitar a desayunar a su mamá un domingo cualquiera y salir a la librería y como cosa ahí de circunstancia, encontrarse con el libro, regalárselo a su madre y obviamente dedicárselo. Es una pretensión de muchos autores que por suerte ya esto está quedando de... No es cierto, no queda de lado. No, la gente quiere... ¿Cuánto dura un libro? Quiere ser famoso. Expuesto en una librería o en Sanborns, por ejemplo. Cambia mucho. En el país, 2 meses y se me hace mucho, ¿eh? Sí.
Un mes. Y ya nunca más vuelves, ¿verdad? No, en España la rotación es increíble e incesante. Digo, hay editoriales que se han hecho su lugar y pueden estar más tiempo, pero una editorial nueva, pequeña, un libro solito por ahí, probablemente llegue a la librería, pero nunca será objeto de exhibición. Oye, ¿y qué es lo que funciona para que un libro sea leído? Es decir, que esté así muy expuesto a la entrada del Sambors, las redes sociales. En estos momentos, ¿qué funciona? No, funciona un poco de todo. O el de boca en boca. Claro, el boca en boca es casi el posteo, sí. Es la recomendación de clubes de lectura, lo que puede hacerse en la prensa o en donde sea. Empieza a funcionar y el libro puede ser objeto de atención. Hay muchos comentaristas en las redes sociales que ayudan a la venta y sobre todo es la conexión que pueden lograr realmente con el público. Eso es fundamental y que pueda decir realmente algo nuevo. Hay muchos niveles de ventas, Jonathan. No solamente existe el éxito comercial, hay muchas cosas que se crean como por impulso. De hecho, eso es parte de las empresas grandes editoriales, están, digamos, orientadas a ese tipo de venta. Es decir, sí, aquello que se genere y que quieran comprar nada más por comprarlo, oye, sin importar que se lea o no. Dame un parámetro como para saber de cuánto sería un tiraje de libros, es decir, así grande, uno mediano y uno pequeño. No, el tiraje ahora de salida te vas a reír, pero es de 200 ejemplares. Válgame. Incluso para las grandes editoriales, se van con muchísimo tiempo. ¿Ah, sí? Claro. O sea, sí funciona. Y te lo siento, te lo digo porque lo sé con realidad, porque trabajamos a veces con impresores, con los mismos impresores. Entonces, oye, ¿qué estás imprimiendo, fulano? Ah, mira, para tal editorial grandota. Pues es que están viendo a ver si pega o no pega. Entonces empiezan a repartir ejemplares, ven. Ya después pasarán a un tiraje mayor, que puede ser de 2,000, 3,000. Yo creo que ahora el gran bestseller puede ser de 5,000 ejemplares, y se me hacen muchos. ¿Qué ha pasado, Jonathan? Es que hay muchos libros en el mercado, hay saturación. No se piensa, es impensable los 15, 20,000, 60,000 del pasado, de los años 80, no. Claro. Ahora no, ahora hay muchísimos autores. Hay una oferta grande, fulminante, y si el libro no da rendimiento rápido también sale. Pues Felipe, te agradezco muchísimo que hayas estado en este espacio. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero les recomiendo al auditorio que busquen Letra Bastarda. Claro. Es una lección y un recorrido interesante sobre el mundo del libro y la lectura. Gracias por haber estado en Perspectivas. Encantado, Felipe, de compartir esto con ustedes. Bueno, gracias a usted también por habernos acompañado en Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos en la próxima emisión.